Bienvenidos a un nuevo Asociamed, en este caso el número 14, en donde seguimos completando las piezas del puzzle. Y diréis, ¿este puzzle no se termina nunca? No, no se termina nunca. Siempre se puede seguir aprendiendo. Pero, bueno, por lo menos vamos a ir colocando pieza a pieza y cada vez nos faltarán menos piezas de ese puzzle interminable por otra parte. Trama clínica, paso 27. En las alteraciones del calcio y de otros electrolitos, una de las siguientes descripciones no es correcta. Si un paciente tiene hipercalcemia, hiperfosforemia e hiponatremia ADH dependiente, la principal sospecha es la asociación de hiperparatiroidismo con tumor hipofisario. Sería otra vez una MEN tipo 1, pero hay algo que no me cuadra, porque si tuviera un tumor hipofisario tendría una hiponatremia ADH dependiente, tendría una secreción inapropiada de ADH, no me cuadra mucho. Y también, si tuviera un hiperparatiroidismo, no tendría hiperfosforemia, sino hipofosforemia. Entonces, esta no me parece correcta y la señalaría ya directamente sin leer las otras. Vale. Las otras, por lo tanto, son correctas. Ahora volveremos sobre la 1. Si un paciente con malabsorción y frecuente diarrea puede tener hipocalcemia, hipofosforemia, hiponatremia e hipopotasemia. Sí, la frecuente diarrea explicaría la hiponatremia y la hipopotasemia, y la malabsorción de vitamina D podría explicar la hipocalcemia o la hipofosforemia, o por lo menos tendencia a ellas, porque ya sabéis que secundario a un déficit de vitamina D se produce un aumento de la secreción de paratormona, de PTH, y por lo tanto el calcio tendería a normalizarse. Es cierto que el fósforo se podía quedar en esas cifras bajas, pero el calcio tendería a normalizarse, porque la PTH, como ya sabéis, produce aparte de todo, de subir el calcio y de bajar el fósforo, pues también puede intentar estimular esa vitamina D, la conversión de 25 hacia 1,25 de hidróxido 3. La hiponatremia con hiperpotasemia normalmente hace pensar en déficit mineralocorticoide. Si asocia hipocalcemia, pensaríamos en síndrome pluriglandular inmune tipo 1. Pensaríamos que hay un Addison, y si asocia hipocalcemia, que también hay un hipoparatiroidismo. Hipercalcemia con hipopotasemia e hiponatremia pueden verse juntas, por ejemplo, en un paciente que sigue tratamiento con tiacidas. Ya lo vimos esto en un capítulo previo de la Asociamed. La hipopotasemia, la hiponatremia, junto con alcalosis metabólica, son efectos secundarios de las tiacidas, pero con las tiacidas también se puede ver hipercalcemia, hiperglucemia, hiperuricemia, entre otros. Volvemos a la 1. Y entonces, ¿cómo se justifica esa asociación de hipercalcemia con hiperfosforemia y con hiponatremia ADH dependiente? Si a lo mejor no se me ocurre qué causa puede ser, pero sí, si yo pienso que hay una hiponatremia ADH dependiente y me voy a pensar en la causa principal de ella. ¿Cuál es la causa principal de ella? Procesos pulmonares y sobre todo el cáncer pulmonar. Y ya si tengo un cáncer pulmonar y veo hipercalcemia e hiperfosforemia, pues pensaría en un cáncer pulmonar con metástasis óseas líticas. Un paciente con una taquicardia que se le da adenosina y que vemos como la adenosina la lía totalmente, hace que el paciente entre en un cuadro pues, mucho peor, mucho más comprometido, en una FA preexcitada. ¿Qué explicación tiene esto? Es un chico de 28 años que jugando al fútbol sufre una taquicardia muy bien tolerada clínicamente. Se le pone adenosina y lo que se produce en el electrocardiograma es lo que vemos abajo, o sea, esa FA preexcitada que se ha producido, que sería una arritmia bastante grave. Estaría bien puesto el tratamiento, porque en principio era una taquicardia paroxística supraventricular, estaría bien puesta esa adenosina, pero en este caso lo que ha pasado es que el paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White de base, y al tener un Wolff-Parkinson-White de base, como tenéis aquí, de entrada veíamos una TPSV ortodrómica y se le ha puesto adenosina, pero en este caso ha entrado NFA. Al bloquear la conducción en el nodo AV, como hemos hecho con la adenosina, pues eso hace que haya una mayor conducción por la vía anómala. Fomentamos esa conducción por la vía anómala y entonces hace esa FA preexcitada. Se le da un choque eléctrico y luego el tratamiento de base del cuadro sería la ablación de la vía accesoria. Vamos a echar un bingo. Y el bingo es sobre sangre. En estos números que están tachados ahí, ¿con qué enfermedad hematológica podríamos relacionarla? El 1, por ejemplo, ¿con qué se relacionaría?
Pues con el linfoma del manto, tiene muchos unos, BCL1, ciclina D1, translocación 1, 1, 1, 4, 11, 14. El 2 lo asociaríamos con el linfoma folicular, BCL2. El 5, el CD5 asociado a marcadores de células B, se puede ver, por ejemplo, en el linfoma del manto o en la leucemia linfoide crónica. El 6, linfoma difuso de células grandes, BCL6. El 10, leucemia aguda linfoblástica, el CD10 o antígeno común de la leucemia linfoblástica o CALLA. Aquí tenemos una triada, el 13, el 14 y el 15. El 13 y el 15 tienen que ver con las leucemias agudas y concretamente el 14, el CD14, con las variantes monocíticas. O sea que tanto el 13 como el 15 serían marcador de las leucemias agudas. El 15 también, sabéis que se relaciona con el Hodgkin, junto con el 25 y el 30. Esos son los CDs de las células de red Stenberg. El 20, marcador de los linfomas B y diana del rituximab y de otros fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, como el ofatumumab, etc. El 25, marcador del Hodgkin y también es el marcador de la tricoleucemia, el CD25. El CD30 también del Hodgkin. El 33 y el 34 son de las leucemias mieloblásticas también. El 34 concretamente es de las células más jóvenes, M0, M1 como mucho, y el CD38 de las enfermedades de células plasmáticas del mieloma múltiple. Bien, con esto hemos hecho un repaso tipo bingo a jugarnos a la lotería qué tipo de diagnósticos teníamos en enfermedades hematológicas. Y lo mismo vamos a hacer pero con el cariotipo, con los cromosomas. ¿Qué cromosomas son algunos de los que tenemos que recordar para el diagnóstico de estas enfermedades hematológicas? Pues por ejemplo tenemos la translocación 2,5 que se relaciona con el linfoma anaplásico de células grandes y con el gen ALK, linfoma anaplásico de células grandes. El cromosoma 8 y el 7, la monosomía 7, la trisomía 8 con síndromes mielodisplásicos. El 9, la leucemia mieloide crónica, ¿por qué? Porque hay una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 y el reordenamiento ABL-BCR, que es el que sirve como diana, su actividad tirosinquinasa, para el tratamiento con imatinib y otros fármacos parecidos, el 9 y el 22. El cromosoma 13, uno de los marcadores, una de las alteraciones principales de la leucemia linfoide crónica es tener la anomalía 13Q-. El 14, los linfomas linfocíticos, linfomas no Hodgkin en general, 8-14 con el Burkitt, 11-14 con el manto, 14-18 con el folicular. Y el 15 de la leucemia promielocítica. ¿Qué translocación hay en la leucemia promielocítica que codifica la proteína quimérica PML-RAR-alfa? Pues esa translocación entre los cromosomas 15 y 17 de la promielocítica. Seguimos con la trama clínica. La hipercalcemia y la hipopotasemia son dos importantes causas de nefropatía intersticial crónica. Un paciente con este trastorno presenta un cuadro de rápida evolución de dolor lumbar y hematuria y vemos el signo del anillo en la Eurotac. ¿Qué tiene? Pues tiene una necrosis de las papilas renales, que puede darse en personas con nefropatía por analgésicos, en la diabetes se puede ver también, en la drepanocitosis, etc. Bien, se trata de una necrosis papilar. Hablando sobre esto también recordamos la hipercalcemia y la hipopotasemia. Son dos causas en donde nos pueden contar que el paciente tiene poliuria y polidipsia. ¿Qué pronóstico veríais en este paciente? Pues este paciente efectivamente, como lo habéis pensado, lo que tiene es una suelta de globos y por lo tanto su diagnóstico sería de metástasis pulmonares, de suelta de globos y sería un pronóstico bastante malo. Puede ser un carcinoma renal, por ejemplo, la causa inicial. Cardiopatía isquémica, la eterna lucha entre el hemodinamista y el cirujano cardíaco. ¿Quién se queda con cada paciente? Vamos a hacer, no hay aquí, ya sabéis que muchas veces tiene que discutirse en el heart team, en el equipo médico quirúrgico, tiene que discutirse cada paciente y hay muchas indicaciones que son, bueno, se toman paciente a paciente casi. Pero en principio, y para tenerlo medianamente localizado, habría enfermedades típicas que son del cirujano, como serían los 3 vasos con disfunción ventricular o el tronco común,
que pueden ser también del hemodinamista, pero que teóricamente el cirujano podría tener más peso ahí, sobre todo siempre contando que una de las causas que me llevaría a decantarme más por la cirugía sería que el paciente fuera diabético, pero en principio tronco común de la coronaria izquierda, 3 vasos con difusión ventricular, podían ser susceptibles de bypass. 2 vasos, uno de ellos de aproximal con FEBI baja, pues se podría ir hacia un lado o hacia otro. Si el paciente es diabético, mucho más para la cirugía tendría algo más de peso, pero también se pueden tratar con stent, se pueden tratar por el hemodinamista, que fundamentalmente en un paciente que tenga una obstrucción de un solo vaso y que sea anatómicamente favorable, pues lo más normal sería que se llevara un stent, que se le pusiera un muelle. Ruidos. Bien, ¿y ahora qué tenemos aquí? Unas rayitas, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Esto es un electroencefalograma? No, porque veo sístole, diástole, auricular, no puede ser. Esto es un fonocardiograma, o sea que en estos registros de soplos en el corazón va a servirnos para hacer un repaso de las principales valvulopatías y alguna cosa más. Arriba, en el registro A, ¿de qué se trata? Tengo un primer ruido más fuerte, un segundo ruido más débil, lo normal. No hay apenas tercer ruido, no hay cuarto ruido tampoco. Auricular, se trata de una situación de normalidad, es el fonocardiograma normal, sin soplos. Pasamos a la segunda situación. En la segunda situación veis un soplo sistólico, porque está entre el primer y el segundo ruido, de morfología romboidal, es mayor en la mesosístole. El segundo ruido es un poco más débil de lo normal. Si lo comparáis con la normalidad, veis que hay un segundo ruido más débil. ¿De qué se trata? De una estenosis aórtica. La estenosis aórtica tenemos que recordar el soplo sistólico, el segundo ruido débil, efectivamente. Tenéis que recordar también que puede haber una onda del pulso que sea más débil, un pulso lento, tardío, débil y anácroto, son las características principales del pulso arterial de estos pacientes. Y recordad también que puede dar lugar a un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, un desdoblamiento invertido del segundo ruido que solo se oiga durante la expiración. ¿Qué se hace en los pacientes con estenosis aórtica? Recordad que no se le deben dar vasodilatadores puros porque aumentarían el gradiente, entonces no se suelen usar como tratamiento. Recordad también que la estenosis aórtica produce un fallo diastólico, se produce una hipertrofia ventricular, el músculo ventricular se pone cachas, se pone fuerte porque está continuamente contrayéndose contra una resistencia, como si estuviera haciendo pesas. Y recordad también que en su tratamiento pues podemos recurrir a la valvuloplastia, la podemos usar sobre todo en jóvenes que tengan, por ejemplo, una válvula bicúspide o algo así, porque en esa situación no hay una calcificación, no hay una degeneración de la válvula y se puede hacer valvuloplastia con un resultado bueno. Recurrimos a las prótesis en los pacientes que tengan una válvula degenerativa, calcificada y tal, y en pacientes que no estén para tolerar una prótesis, pues podemos recurrir a la TAVI, a la implantación de una prótesis percutánea por vía transarterial. Bien, eso en cuanto a la estenosis aórtica. El siguiente soplo que vemos ahí es un soplo sistólico también, pero un soplo sistólico que, si os fijáis, es decreciente y que apenas no tiene primer ruido. El primer ruido está prácticamente desaparecido. ¿De qué se trata? Pues si estamos en el corazón izquierdo se trata de una insuficiencia mitral. Si estuviéramos en el corazón derecho sería una insuficiencia tricuspidia y el soplo variaría con los movimientos respiratorios. ¿Qué debo recordar de la insuficiencia mitral aparte de estos datos que hemos dicho? Pues que aparte, aquí no viene, pero aparte del soplo sistólico podría haber un soplo diastólico por hiperaflujo. Recordamos también que una insuficiencia mitral se puede producir como consecuencia no solo de una valvulopatía como tal, sino de una dilatación de la cavidad en una insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, una gran cardiomegalia, puede haber también soplo sistólico. Y recuerdo también que es importante el tratamiento con vasodilatadores en los pacientes que tienen insuficiencia mitral. ¿Por qué? Pues porque el vasodilatador lo que hace es que la sangre del ventrículo le sea más fácil salir hacia la aorta que regurgitar hacia la aurícula izquierda. Entonces estoy haciendo que haya más sangre que pasa hacia la aorta y menos volumen regurgitante. En el tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral, en cuanto sean sintomáticos o tengan algún dato que nos lleve a plantearnos este tratamiento, como por ejemplo una discreta depresión de la fracción de eyección, etcétera, pues nos plantearemos el tratamiento de reparación valvular o la prótesis si la reparación no es posible. En pacientes que tengan una situación clínica ya muy mala y tal, nos podemos plantear la inserción de un MitraClip. El siguiente soplo es un soplo diastólico. Se oye después del segundo ruido
y ese soplo diastólico se ve como un soplo diastólico decreciente. Ahí no hay prácticamente segundo ruido, el segundo ruido es muy débil, y habría un dato importantísimo en esta persona, que lo que tiene es una insuficiencia aórtica seguramente, y ese dato importante en estas personas es que, uno, tienen un gran aumento de la tensión diferencial, un pulso muy lleno y muy rápido, de ascenso y descenso brusco. Hay una presión arterial alta y una presión arterial sistólica alta y una presión arterial diastólica muy baja. Eso es muy característico de las personas con insuficiencia aórtica. Recordamos también que al entrar el volumen regurgitante por la aorta, hace que la válvula mitral, que en ese momento en la diástole tendría que estar abierta, pueda en parte cerrarse algo, y entonces puede producir un soplo también de estenosis mitral que se llama el soplo de Austin-Flint. En cuanto al manejo de la insuficiencia aórtica, recordad sobre todo que cuando hay indicación de tratamiento, cuando ya hay síntomas o cuando ya hay signos de disfunción ventricular, el tratamiento se correspondería con una prótesis, pero tendríamos que fijarnos en la raíz de la aorta. Si la insuficiencia aórtica se da en un paciente que tiene una dilatación de la raíz de la aorta, porque tiene una conectivopatía, por ejemplo, previa, pues se pondría una prótesis con tubo valvulado, en este caso. ¿El siguiente soplo cuál es? El siguiente soplo tenemos un S1 que debería ser fuerte, o que suele ser fuerte, lo que pasa es que aquí no se ve demasiado claro, y luego tenemos un segundo ruido, y después del segundo ruido empieza un soplillo que al final de la diástole se acentúa bastante, tiene un refuerzo presistólico. Eso significa que tenemos un paciente con estenosis mitral en ritmo sinusal. El soplo es tipo retumbo y tiene un refuerzo presistólico. Está en ritmo sinusal por ese refuerzo presistólico. De la estenosis mitral, recordad el primer ruido fuerte. Recordad también que en su tratamiento se suele recurrir normalmente a la valvuloplastia, y esa valvuloplastia, esa dilatación con balón, puede ser o se puede hacer cuando la válvula no esté muy calcificada, cuando, por ejemplo, no haya trombos en la aurícula izquierda, o cuando la situación del paciente sea favorable porque no tenga una insuficiencia mitral asociada. Si tiene una doble lesión mitral no podemos recurrir a la dilatación con balón. Y eso sobre la estenosis mitral. Y el último soplo, ¿cuál es? Es un soplo continuo, un soplo que tanto en sístole como en diástole es un soplo que se oye muy bien, soplo que se llama en maquinaria o de Gibson, y que se corresponde con un ductus arterioso persistente. Ese ductus arterioso persistente, esa comunicación del callado de la aorta, normalmente después de la salida de los troncos supraórticos con la bifurcación de las arterias pulmonares, hace que tenga un cortocircuito de la zona de más presión a la zona de menos presión, de la zona aórtica hacia la zona pulmonar, por lo tanto un cortocircuito izquierda-derecha. Toda esa sangre, ese volumen extra de sangre, llegaría posteriormente a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, salvo que se desarrolle un aumento de las resistencias pulmonares, una Eisenmenger, en cuyo caso habría una inversión del cortocircuito, y la sangre que pasaría por el ductus sería sangre con baja saturación de la hemoglobina con el oxígeno, y esa sangre más azulilla, digamos, pasaría hacia la zona del callado de la aorta cuando han salido ya los troncos supraórticos. Entonces tendríamos una cianosis diferencial, un color más rojizo, más rosado en los brazos, y en los pies un color más cianótico.